Muy buenos días, mis queridos estudiantes. El día de hoy vamos a definir, caracterizar y ejemplificar todo aquello que corresponde a esta unidad denominada la carta. Vamos a entender a este texto escrito como medio de comunicación, cuyo propósito siempre va a ser comunicar ideas, contar experiencias, expresar sentimientos o requerimientos, ¿no? En sí, este tipo de medio de comunicación, como ya les decía, es de carácter escrito. Por lo tanto, aquella información que se plantea debe ser clara, breve y precisa, ¿no? En este caso, estas ideas deben estar bien organizadas, deben ser manifestadas con claridad. Cuestión de que esta información se entienda. Y obviamente, al ser un texto escrito, lo que se tiene que buscar es el uso de los signos de puntuación de forma adecuada, ¿no? Me refiero a los dos puntos, a la coma, al punto y seguido, punto y aparte, etcétera. Tipos de carta. Vamos a señalar y clasificar la carta de dos maneras, las formales y las informales. Dependerá del tipo de persona al que va a ser referida esta carta. Si la persona ocupa un cargo alto, no es cercano a nosotros, es una persona desconocida quizá, pero a la que tenemos que recurrir, la carta será formal. Por decirles, ¿no? El director del establecimiento, puede ser algún funcionario de la alcaldía, algún miembro de la junta vecinal, etcétera. En el caso de que la persona a quien va destinada mi carta es alguien muy cercano, puede ser un familiar, un amigo, una amiga, entonces la carta será informal. ¿Cómo debe ser el lenguaje en una carta formal? Obviamente tendrá que ser caracterizado en tono de respeto y cortesía, es decir, muy formal. El lenguaje tendrá que aludir al pronombre usted, ¿no? Tendremos que tratar de usted a esa persona a la que vamos a dirigirnos. Les decía, ¿no? ¿Qué tipo de destinatarios caracterizan a una carta formal? Serán personas que intervienen en una institución, en un lugar, ajenos a nosotros obviamente, pero a los que tenemos que recurrir. Cuando hablamos de la estructura, ¿no? En una carta formal tenemos la fecha, el encabezado, el saludo, la introducción, el cuerpo, la despedida y la firma, que lo veremos en ejemplos muy claros más adelante. Al hablar de una carta informal, el lenguaje va a ser sencillo, cercano, que es muy propio al momento de acercarnos a esa persona a la que le tenemos confianza, ¿verdad? Hablando de los destinatarios, bueno, son los amigos, conocidos, familiares, etcétera. En la estructura también usamos fecha, la dirección si fuera el caso, el saludo, el cuerpo de la carta, la despedida, la firma y postdata, ¿no? Que se utiliza en las cartas informales. Algunos ejemplos en el caso de los encabezamientos, cómo empezamos una carta informal. Hola Javier, ¿qué tal? Querido Pablo, querida Julia, queridos padres, queridas hermanas, ¿no? Una referencia que sea propia al momento, ¿no? De referirnos a esa persona en quien tenemos confianza. Al momento de despedirnos, ¿no? Al terminar la carta, puedo yo terminar diciendo un beso, besazos, términos muy sencillos, propios de la comunicación entre hermanos, amigos, familiares, etcétera. Un fuerte abrazo, nos vemos pronto, hasta luego. En el caso de una carta formal, los encabezamientos tienen que ser distintos, ¿no? Con mucho respeto, mucha formalidad. Estimado señor, estimados señores, señoras, muy señor mío, muy señores míos, ¿no? Esta forma de encabezar una carta, ¿no? Muy propio de las cartas, especialmente las que se escribían antes. En la despedida también, ¿no? Gracias, atentamente, un cordial saludo, respetuosamente. La estructura de la carta, ¿no? En el caso de una carta formal, la fecha debe ser manifestada de forma completa.
el vocativo o membrete también completo, ¿no? Haciendo referencia al nombre, a la profesión de la persona a quien va dirigida la carta, el cargo que ocupa, la institución en la que trabaja. El cuerpo de la carta, es decir, donde ustedes expresan todo aquello que los ha llevado a escribir esa carta, bueno, tiene que referirse a un lenguaje formal, la información con estas características, ¿no? Y una despedida, el nombre y la firma. En el caso de una carta informal, la fecha es opcional, aunque esto también es necesario, ¿no? Para tener en claro, ¿no? El día, el momento en que esa carta ha sido escrita. El vocativo membrete debe ser informal o afectivo, ¿no? En el sentido de que no necesito colocar todas estas referencias que son necesarias en una carta formal. En el cuerpo de la carta, el lenguaje, como ya les había explicado anteriormente, tiene que ser informal, sencillo, ¿no? Tal como nosotros nos referimos a las personas que conocemos. La despedida debe ser breve, el nombre tiene que estar al final de la carta, puede utilizarse un apodo. ¿Cómo terminar una carta? Cuando nos referimos a las formales, utilizamos las palabras atentamente, sin otro particular, les saluda atentamente, en espera de su respuesta, les saluda atentamente. Esa es la forma, ¿no?, de concluir una carta formal. Cuando nos referimos a instituciones. Ahora, si fuera simplemente a personas que ocupan un alto cargo, la forma de despedirnos sería con mis mejores deseos, se despide atentamente, cordialmente, saludos cordiales, saludos afectuosos, un saludo, etc. En el caso de las cartas informales, recibe un fuerte abrazo o simplemente un fuerte abrazo, un beso, hasta pronto. No olviden que en las cartas formales la forma en que, perdón la redundancia, nos referimos a las personas es de usted o ustedes, ¿no? En el caso de las informales, tú. Aquello que normalmente hacemos al hablar con amigos o familiares. No olviden, por favor, el uso de los signos de puntuación. Carta informal. Ahora nos vamos a los ejemplos. Lo que les decía, en una carta informal, lo primero que ponemos es la fecha, aunque esto no es necesario, pero se lo sugiero. Empezamos siempre por la ciudad, en este caso Barcelona. Luego colocamos la coma y después la fecha, ¿no?, que corresponde. Aquí está el saludo, el encabezamiento. Les decía, no hay tanta formalidad en este caso, ¿no? Si fuera una amiga, ¿no? Hola Ana, querido papá, querida mamá. Y después empieza el cuerpo de la carta, el espacio en el que ustedes van desarrollando todo aquello que quieren expresar. No olviden el uso de los puntos seguido para separar las oraciones en un párrafo. Aquí tenemos el primer párrafo, aquí está el segundo párrafo y por último el tercer párrafo. En los dos primeros párrafos expongo toda la información que quiero expresar. Obviamente aquí tengo la primera oración, como la reconozco con el punto seguido. Acá la segunda oración, aquí está el punto seguido y por último la tercera oración. Ya la parte de la despedida de la carta empieza acá, ¿no? Tengo ganas de verte, Ana, espero tu respuesta. Un abrazo, y ahí viene el nombre de la persona que está enviando la carta, ¿no? A eso me refería cuando yo les daba estos ejemplos, estas formas de despedida. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo terminamos la carta? De distintos modos les decía, ¿no? Aquí está un ejemplo y aquí está otro, ¿no? Despidiéndose con estas palabras, un abrazo, y abajo está el nombre de la persona que está escribiendo esta carta. Aquí ya se ve más claro, ¿no? Les decía la fecha. No olviden la ciudad, Santiago, la coma, que es muy importante que coloquen después de mencionar la ciudad, y la fecha, 5 de marzo de 2011. No es del, es de. Y el nombre del mes está en minúscula, ¿no? Entonces, esa referencia, por favor, no se olvide. En nuestro caso sería, ¿no?, el alto, cualquier fecha, ¿no? El alto 11 de septiembre de 2019, por decirles algo. El encabezamiento no es formal, solamente lo hago haciendo referencia al nombre y tal vez un apelativo, ¿no?, de cariño. En este caso, querida Carolina. No olviden los dos puntos. Ahí está el encabezamiento con el saludo.
el cuerpo, ¿no? Aquí está la referencia de todo aquello que quiero expresar. No olviden que utilizamos párrafos y cada párrafo separado en oraciones. En este caso es un párrafo de una sola oración. Lo mismo acá, ¿no? En esta información que es lo que yo le estoy expresando. Ya empezamos con la despedida. Cariños a todos en tu casa, ¿no? Aquí era un abrazo. En este caso aquí hay otra referencia, otra forma de despedir una carta informal y aquí ponemos el nombre de la persona que está escribiendo la carta. En este caso es Camila, que se había dirigido a Carolina. Postdata, les decía, ¿no? Esta referencia cuando necesito yo expresar una idea que no ha sido manifestada en el cuerpo de la carta. Normalmente se lo hace para que esto no se olvide, ¿no? Se lo extrae como una idea importante, por así decirlo, ¿no? O simplemente que se haya olvidado en este caso y aquí se lo está expresando. Más ejemplos, ¿no? De una carta informal, la fecha, no olviden, el lugar, la coma, el mes, el día y el año, ¿no? Acá, por ejemplo, se olvidaron colocar de 2013, aquí la palabra de. El saludo, ¿no? Aquí el saludo que dice a quién va dirigida la carta. Aquí tenemos el cuerpo en donde se dice todo lo que se quiere contar. No olviden separar cada párrafo en oraciones, el uso de los signos de puntuación, por favor. Y la despedida, ¿no? En este caso otro ejemplo, te mando un gran saludo. Y por último, el nombre de la persona a quien está escribiendo la carta. Ahora nos vamos a la carta formal. Aquí el lenguaje ya tiene que ser tratado de forma cuidadosa. Recuerden tratar de usted a esa persona, ¿no? Cuando se trata de un asunto formal, ya les decía, ¿no? Cuando no hay esa relación cercana entre el emisor y el receptor. Ejemplo, la fecha se coloca tal como les he explicado, ¿no? En este caso México, bueno, han hecho la aclaración porque ustedes saben que hay una ciudad, el Distrito Federal, como también recibe el nombre, ¿no? El mismo nombre, México. Entonces, por eso imagino que han hecho esta referencia. Nosotros solamente colocamos el alto, si fuera el caso, ¿no? Y obviamos esta A y colocamos 8 de junio de 2016. Aquí colocamos señor Max Power. O puede ser licenciado Edson Gisbert. Profesor Diego Atahuichi, me parece, ¿no? Que se apellida así su profesor de matemática. Entonces ahí ya ustedes hacen la referencia, incluso con el título, ¿no? La profesión, si fuera el caso. Acá empresas Scorpio, ¿no? Aquí se necesita utilizar el lugar en el que trabaja, ¿no? Y el cargo que ocupa, director general. Entonces, si ustedes se dirigieran al director, colocaran licenciado Edson Gisbert, director de la Unidad Educativa Jesús de Nazaret, o Unidad Educativa Jesús de Nazaret, director general, porque ese es el cargo que ocupa nuestro director. Presente, no se olviden de esta palabra, presente. Y ya empezamos con el saludo, ¿no? Estimado señor director, ¿no? Palabras formales. Y aquí viene el cuerpo de la carta, ¿no? En donde ustedes con mucho cuidado, con un lenguaje apropiado, van exponiendo aquello que quieren informar o quieren solicitar. Y a la despedida, ¿no? Agradezco su amable atención. Y al medio o acá al centro lo pone, pero lo pueden poner acá al medio el nombre de ustedes. Normalmente en las cartas formales también se coloca la referencia del carnet de identidad. Otro ejemplo, ¿no? Cuando son cartas formales, digamos que se emite desde una institución, se manifiesta el membrete. Esto ustedes no lo hacen. Normalmente ya son hojas impresas o ya hay una estructura cuando la carta se quiere enviar desde una institución. Por ejemplo, si desde el colegio, desde nuestro colegio se quiere mandar una carta a la alcaldía, entonces ya la carta está membretada, ¿no? El colegio ya tiene estas hojitas ya impresas, desde ya la computadora se da esto, o que ya incluso desde la imprenta ya se mandan, ¿no? Estas hojas que se utilizan desde, repito, una institución. Ustedes que quieran mandar una carta formal al director o a cualquier funcionario público,
no necesitan esto porque obviamente ustedes no tienen una institución, así que este membrete no sería responsabilidad de ustedes. Directamente se van a la fecha. En este caso, aquí se ha olvidado el dato del lugar, ¿verdad?